Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos. Al menos 150 policías se desplegaron en el sector de Valerio Estacio, en el noreste de Guayaquil, en un amplio operativo donde varios sujetos categorizados como terroristas fueron detenidos. Además, se encontró un campo de entrenamiento para sicarios. Son más de 150 agentes de la Policía Nacional los que intervinieron la mañana de este jueves en el sector de la Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. En el primer punto de intervención, los uniformados allanaron cerca de 50 casas, encontrando en una de ellas a este sujeto, en poder de una escopeta, explosivos de bajo impacto, armas blancas, vestimentas policiales y un circuito de cámaras de seguridad. Junto a él, otro individuo que habitaba en el mismo inmueble, ambos vinculados a la estructura terrorista Los Tiguerones. Este operativo obedece justamente a las últimas muertes violentas que se han generado en este sector. Para ingresar, tuvimos que pasar primero en carro por calles angostas llenas de baches y fango. Luego, tras pasar a pie por un cerramiento de cañas que ocultaban un complejo de casas aparentemente abandonadas, pero según la Policía Nacional, sirven para mantener secuestradas a personas. Les sorprendimos por la hora en la que ingresamos y la denuncia ciudadana, que es la que nos ayuda a nosotros para generar este tipo de operativos. En este mismo lugar, un tercer hombre fue detenido. En su poder se encontró paquetes de droga y un papel que hacía referencia a la estructura delictiva Las Águilas. Y a 5 minutos de este punto, en el sector de las cumbres de la Valerio Estacio, al menos 30 casas fueron allanadas, todas inhabitadas, pero en su interior se encontró huesos humanos, un león, tributo a alias Fito, al igual que murales. Vamos a poner en conocimiento también de la alcaldía, porque si esto no está establecido como predio, vamos a proceder de forma legal a derrocar todas estas viviendas que siguen siendo utilizadas para estas economías criminales. Y es justamente en este terreno donde las estructuras criminales preparan a niños y jóvenes para ser sicarios, como lo muestra este video. No solo de sicarios, de cualquier economía criminal. Tenemos secuestro, extorsión, el reclutamiento de menores aquí. Este operativo forma parte del Plan Resurgir, que tiene como finalidad recobrar los espacios tomados por 3 estructuras terroristas: Las Águilas, Los Tiguerones y Los Fatales. 3 líderes de bandas terroristas que se dedicaban al delito de extorsión y secuestro fueron capturados dentro del operativo realizado esta madrugada en 5 provincias del país. Entre los detenidos está alias El Mexicano. Ahí está un tipo de camiseta. Para poder capturar a alias El Mexicano, a los comandos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional les tocó tumbar paredes traseras de la propiedad, que ocupaba 2 cuadras, ubicadas cerca de un botadero de basura en Playas. Que aguante caldo para ver si no se tiran por atrás. Aquí se escondía Luis Antonio Ramos Liberio, alias Mexicano, brazo operativo de la estructura terrorista Los Choneros. Pudo visibilizar es el tema de los lujos que tenía, o sea, primeramente una mansión con todas sus adecuaciones, no pasaba desapercibido primero. El capturado la madrugada de este jueves contaba con 2 boletas vigentes en Daule y Guayaquil por tráfico de drogas y extorsión. Y además de eso también tenía una identidad que le permitía pasar desapercibido en los diferentes controles policiales. Agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE también atraparon en Daule a un sujeto conocido con el alias de Fercho. Y de igual manera este ciudadano tiene vinculaciones con varios delitos contra la vida y también delitos conexos asociados al secuestro y la extorsión. Finalmente se desplegaron al Cantón Machala en la provincia del Oro, donde fue ubicado Manuel Alberto Herrera Asunción. Alias Palermo, el mismo que también fue aprendido en la ciudad de Machala y también tiene boletas pendientes por delitos contra la vida. El director nacional de investigaciones policiales alerta que han detectado 35 denuncias falsas por extorsión en un cantón de la costa. O sea, están utilizando el tema de un mecanismo de denuncia para otro tipo de finalidad personal. Irse del país netamente con fines personales. Todo también es un desgaste operativo investigativo tanto para la Fiscalía General del Estado como para la Policía Nacional. Con este último accionar, la policía indica que de enero a la fecha ya son 343 detenidos por los delitos de extorsión y secuestro. Además que en los operativos de rescate han logrado liberar a 63 personas. Y en la provincia de Santa Elena también se realizaron operativos y allanamientos con la finalidad de frenar los delitos de secuestros y extorsiones. Un equipo de 24 horas cubrió las intervenciones y les presentamos a continuación.
20 casas allanadas, 6 detenidos, armas decomisadas, motos reportadas como robadas, recuperadas y un vehículo retenido con fines investigativos son parte del resultado de la Operación Libertad, liderado por la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, FICE, de la Policía Nacional. Dichos operativos se realizaron de manera simultánea a nivel nacional durante la madrugada. Agradecer a la ciudadanía que confíen en los mecanismos de denuncia. Esas denuncias son el insumo principal para esta clase de operativos. Se logró la aprehensión de 2 personas, una de ellas a través de una denuncia de extorsión, y se logró también la detención de 4 personas, de las cuales 2 tenían boletas de detención por el presunto delito de extorsión. Según el director nacional de investigaciones de la Policía Judicial, en Santa Elena se han presentado 160 denuncias por el delito de extorsión y secuestro en lo que va de este 2024. Con esta acción policial se busca hacerle frente a la delincuencia organizada. Pueden denunciar estas llamadas o mensajes extorsivos no solamente en la Fiscalía, sino también a través del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. Los allanamientos tenían objetivos específicos: hacer efectivas boletas de captura para personas requeridas por la justicia, puntualmente por los delitos antes mencionados. Esta acción no solo orienta a la reducción de niveles de delincuencia y violencia, sino también a la respuesta de denuncias ciudadanas. El pueblo ecuatoriano, dentro de pocas semanas, irá a las urnas, donde se podrá expresar cuál es la línea que necesitamos para seguir combatiendo la delincuencia. Fueron 200 servidores policiales divididos en 21 grupos de operaciones, los que intervinieron en domicilios de los 3 cantones en esta provincia. La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para 13 de 14 procesados por el caso Plaga. La audiencia de formulación de cargos se extendió hasta este jueves por la mañana. En horas de la tarde se espera conocer la decisión del juez Wilmer Choes. La tesis de la Fiscalía en el caso Plaga es que el abogado Lenín Vimos, ya detenido por un caso de lavado de activos y quien permanece en la cárcel 4 de Quito, coordinaba una red de delincuencia organizada que tenía como objetivo captar a privados de libertad de distintas cárceles del país con sentencia ejecutoriada o prisión preventiva. A ellos, a cambio de dinero, se les ofrecía gestionar acciones constitucionales en unidades judiciales cantonales para que puedan salir en libertad. Asunto que no podía ser posible sin la colaboración de funcionarios del SNAI, quienes reclutaron a reos procesados por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Eran los principales interesados. Según Fiscalía, además, la agrupación contaba con la colaboración de 2 policías, también detenidos, que se encargaban de verificar en el sistema de la institución que los privados de libertad no tengan otros procesos encima y no sean detenidos tras su liberación. Como parte de las evidencias presentadas constan miles de chats extraídos del teléfono celular de Lenín Vimos y reportes de transferencias efectuados por la Unidad de Análisis Financiero UAFE. En la lista de detenidos constan Ángel Lindao y Simón García, magistrados que favorecieron a través de acciones constitucionales a Leandro Norero y Daniel Salcedo Bonilla. La Fiscalía pidió prisión preventiva para ambos y otros 11 y medidas alternativas para una funcionaria judicial de El Oro debido a su estado de gestación. La audiencia de formulación de cargos se instaló cerca de la medianoche del miércoles y se extendió hasta la mañana de este jueves. Por la tarde se espera conocer el pronunciamiento del juez Wilmer Choes. El caso de obstrucción a la justicia que involucra al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al ex vocal del organismo, Javier Muñoz, tendrá nuevos procesados. Se trata de personajes de la función judicial que se conoce gozaban de poder y tomaban decisiones dentro de la Judicatura. La Fiscalía le ha llamado el caso independencia judicial, pero se trata de los intentos por obstruir el curso de la justicia desde un órgano cuyos poderes apenas dimensionamos, el Consejo de la Judicatura.
En el caso se ha procesado al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno y otros funcionarios. Barreno en septiembre del 2023 fue la protagonista de un vergonzoso intento por evitar ser notificada. Ocurrió en la puerta del ascensor de la Corte Nacional de Justicia. Porque no nos quiso recibir su asesor el día de ayer que tuvimos el examen. Tiene que sacar cita y el recibo de mismo. ¿Cuál es el número de cédula, doctora, por favor? El nombre es que... No obstante, las investigaciones en Fiscalía apuntan también a quienes habrían sido los operadores de estos vocales y por ello se ha pedido la vinculación de Santiago Cifuentes Cabascango, Milton Herrera Morejón, Liberton Cueva Jiménez, Olga Vivanco Falconí, Milton Altamirano Herrera, Jessica Chicaiza Quispe. Estos dos últimos son aún funcionarios. Milton Altamirano es el jefe departamental nacional de órganos auxiliares y sistema pericial y Jessica Chicaiza es la supervisora de innovación y desarrollo. Altamirano es recordado por ser parte de la escena del ascensor junto a Maribel Barreno cuando burlaba a la policía. ¿Quién es? Nada más. ¿Para qué quieres saber? Para que presente ya nuestro programa de seguro. ¿Cuál es su motivo? Si bien en este caso de supuesta obstrucción a la justicia se investigan los entretelones de la destitución del ex juez nacional Walter Samno Macías, son los mismos personajes quienes desde adentro gestaron además el proyecto para destituir a la fiscal Diana Salazar. En ambos casos por directrices políticas que aún son investigadas. Más noticias en 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. El consejero Andrés Fantoni tomó decisión del despacho de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana tras la remoción de Nicole Bonifaz. Fantoni denuncia además un bloqueo por parte del equipo de la expresidenta para acceder a la información. Nuestra compañera Karen Aro está en los exteriores del Consejo para contarnos todos los detalles de lo que sucede esta hora. Karen, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Custodiado por la Policía Nacional es como amaneció el Consejo de Participación Ciudadana este jueves, luego de que fuera removida de su cargo la expresidenta Nicole Bonifaz. Hubo inconvenientes incluso para que el presidente actual, el consejero Andrés Fantoni, asuma el despacho. Dijo que hubo bloqueo por parte de los exfuncionarios de Bonifaz para acceder a la información y también a las instalaciones. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento los detalles, también la posición de la expresidenta. Veamos. En medio del cambio de una oficina a otra, encontramos a los funcionarios del despacho del consejero Andrés Fantoni, el que fue posesionado presidente del Consejo de Participación Ciudadana tras la remoción de Nicole Bonifaz del cargo. Entre aplausos, Fantoni asumió este jueves el despacho de la presidencia. Ingresó a la oficina que solo unas horas antes fue desocupada por los funcionarios de Bonifaz, proceso que no fue sencillo, explica. Cuando llegamos el día de hoy, el despacho seguía ocupado, nos solicitaron un tiempo prudencial para poder desocuparlo totalmente y lo estamos recibiendo en este momento. Vamos a verificar cada una de las cosas y también pedir la data de la información de cada una de las áreas para ver en qué estado administrativo. Esto pese a que la expresidenta Bonifaz afirma que no se aferra al cargo. Esa no es mi intención es que se actúe de manera legal, por eso también estoy a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo del Ministerio de Telecomunicaciones para ver yo también cómo avanzo, porque tampoco puedo actuar ahora como nada, ni siquiera como consejera.
La consejera Michelle Calvache habló del estado precario del Consejo. Cuestionó que la expresidenta haya gastado fondos públicos en viajes sin justificación, cuando en los despachos las impresoras no funcionan y no tienen computadoras para trabajar. Lo único que se ha encargado de hacer la consejera Bonifaz cuando fue presidenta es simplemente reconformar equipos técnicos, pero de avanzar con los concursos no se ha hecho. Destrabar los concursos que tenemos trabados desde la época de Gina Aguilar tampoco se ha hecho. Usted se ha ausentado 29 veces, 29 viajes en 5 meses. Eso es una locura. Es una locura, sí, pero no es que me he ausentado y no es que he dejado en acefalía el Consejo. ¿Pero por qué se va tantas veces en 5 meses de viaje? Bueno, yo tengo mis respaldos porque yo me fui a eventos. Según la consejera Nicole Bonifaz, tras su remoción del cargo no tenía acceso al Kipux o correo institucional. Sin embargo, el Ministerio de Telecomunicaciones, mediante este documento, aclaró que su usuario está en funcionamiento. Y bien, para finalizar, contarles que está prevista la convocatoria a una sesión extraordinaria para este viernes aquí. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ha dicho el presidente Andrés Fantoni que sería para designar a quien ocupará la vicepresidencia. Esta información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen, y muchísimas gracias. 610 paquetes electorales están en camino a las juntas receptoras del voto en el exterior para la consulta popular del 21 de abril. Además, desde este sábado empezará el simulacro para este proceso. A 17 días de que los ecuatorianos volvamos a las urnas para la consulta popular, todo avanza con normalidad. 610 paquetes electorales viajan desde el 1 de abril hacia las juntas del exterior para la votación, que esta vez será de forma presencial y ya no telemática por los inconvenientes presentados en las últimas elecciones. En total son 101 zonas electorales distribuidas en 40 países. Tenemos 429.165 electores habilitados para sufragar en las 3 circunscripciones en el exterior. Europa, Oceanía y Asia, con 261.000 electores, Canadá y Estados Unidos con 136.000 electores, Latinoamérica, el Caribe y África con 30.000 electores. Para la votación en el exterior estarán habilitados 65 consulados. Además, 95 kits técnicos ya están listos para el simulacro que será este 6 de abril. Los kits comprenden el equipamiento tanto de escáneres y computadoras que van a requerir en los consulados para la digitalización de las actas de escrutinio. El único país en el que los ecuatorianos no podrán votar será en Nicaragua debido a su situación política, al igual que quienes migraron antes del 20 de enero al exterior y no cambiaron su lugar de domicilio. En cuanto a la entrega de recursos para este proceso electoral, el CNE anunció que continúan sacándolos de sus propios presupuestos para evitar retrasarlo. La última rubro que tomamos, digamos, que tenemos son de $6 millones que nos sirvió para contratar al personal. En medio de un conversatorio con los medios de comunicación, las autoridades detallaron que fortalecen su sistema de alertas para detectar un financiamiento irregular de las campañas y que recibirán apoyo de delegaciones de México, Colombia y Perú para que estén a punto en 2025. La firma vinculada a Pablo Muentes sigue procesos judiciales contra agricultores que fueron desalojados de los terrenos que habitaron por más de 15 años en el cantón Durán, provincia del Guayas. En este caso hay una persona detenida. Acusada de tráfico de tierras, en octubre de 2023, Julia Guaraca, de 32 años, fue detenida y desde entonces ha permanecido en la cárcel de mujeres de Guayaquil. ¿Ha podido contactarse con ella? Sí, por ahí, no todos los días, pero de vez en cuando me contacto con ella. Denis Larrea es su esposo, no la ve hace 5 meses ya. Cuenta que el mismo día que la detuvieron fue desalojado de donde vivía con ella hace más de 15 años. Su casa fue destruida. Yo ahorita estoy viviendo de un tío que me ha dado un pedacito para que, como quien dice, yo vivo de arrimado ahorita, porque no tengo dónde vivir ahorita. En esa misma situación se encuentra Yasmín Castro. Mi casita quedaba al fondo. ¿Y ahora dónde está? Ahorita estoy del lado allá que me han prestado una casita para yo poder vivir con mis hijos. Ambos pertenecen a la Asociación Patria Nueva, organización conformada por 25 familias que habitaban 200 hectáreas de terreno, correspondientes a una fracción de la otrora Hacienda Las Mercedes, incautada a los hermanos Isaías y entregada hace 16 años a organizaciones campesinas que ocupaban y trabajaban esas tierras. Pero en 2022, cuentan, la propia directiva de la asociación les lanzó una carnada, cheques que debían aceptar. A algunos les dijeron sin muchas explicaciones que eran parte de un préstamo. Los cheques pertenecen a la compañía Agro Camarón y están firmados por Nicole Muentes.
Rosa Ruiz también es parte de esta asociación. Nosotros ahí escuchamos el apellido la primera vez cuando nos dicen, no, ella es hija de un ex asambleísta y ese señor es alguien duro y poderoso. O sea, nunca pudimos contra esa gente. En 2023 esta firma reclamó la propiedad sobre esas hectáreas presentando documentos del Ministerio de Agricultura y órdenes judiciales. La asociación fue desalojada, pero no solo se quedaron sin tener dónde vivir, más de una docena afronta procesos judiciales. Tienen boletas de detención vigentes. El padre de Rosa es uno de ellos. No, mi papi no puede trabajar, mi papi no puede hacer nada porque no puede exponerse en la calle. Lo ve un policía o algo, se lo puede llevar preso. Tras la detención del ex asambleísta Pablo Muentes, la Asociación de Campesinos volvió a los terrenos que antes ocupaba. Sus integrantes se han organizado en turnos para cuidar la puerta de acceso y aquí pasan día y noche esperando recuperar sus vidas. Lo hacen tras conocer el testimonio de Mayra Salazar, que entre otras cosas reveló una red liderada por Muentes con funcionarios del Ministerio de Agricultura y operadores de justicia para hacerse con la propiedad de estas y otras tierras. Carlos Pollitt, el excontralor del correísmo que enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos, se enfrentará el próximo 8 de abril a la justicia de ese país. El juicio durará al menos 3 semanas. Cada vez falta menos para el juicio contra Carlos Pollitt Fayoni, Contralor General del Estado del correísmo entre el 2007 y 2017. Y quien este próximo 8 de abril se enfrentará a un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos. El excontralor del correísmo pesan 6 cargos penales, 1 por conspiración para cometer lavado de activos, 3 cargos por encubrimiento de lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas. Según la justicia de Estados Unidos, el hombre clave del correísmo se habría beneficiado bajo 2 esquemas de corrupción. A través de la primera habría recibido un total de 11 millones de dólares mediante pagos realizados por Odebrecht a las empresas Plastikim, Inmobiliaria Cosani e Italcom, además de las transferencias de Global Reinsurance que fueron a las cuentas de su hijo John Pollitt en Florida, dinero con el cual se habría comprado y adecuado bienes inmuebles. Asimismo, las investigaciones muestran otros flujos de sobornos que Pollitt habría usado, como los relacionados con Seguros Sucre, donde se mencionan pagos recibidos de una empresa española de atún. De aquí se desprenden las principales claves y actores involucrados de este juicio, por lo que entre las pruebas que se mostrarán se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en 6 entidades financieras de Estados Unidos, así como 19 testigos. Se estima que esta audiencia se puede extender hasta 3 semanas. Más noticias en 24 horas. El municipio de Quito informó que la situación por el aluvión en el sector de La Gasque, la comuna, pasó de una etapa de emergencia a una de monitoreo. En este momento nos contactamos con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien está en la comuna y nos muestra el panorama a esta hora. Juan Miguel, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Es así, 7:30 de la mañana se levantó el puesto de mando unificado que instalaron las autoridades del municipio de Quito en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador. Así lo confirmó hace pocos minutos el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, mediante una rueda de prensa, quien también señaló que 88 familias están siendo atendidas y que 21 casas fueron afectadas a propósito de este aluvión reportado esta semana. En dicha rueda de prensa también el alcalde de Quito informó y señaló y diferenció lo que sucedió en el aluvión de hace 2 años, el 31 de enero, con el de hoy. Escuchemos las declaraciones de lo que dijo, por favor. Quiero decir entonces que si uno toma en consideración los 3 días previos al aluvión de 2022, y los 3 días previos al aluvión que aconteció este día martes, tenemos 55% más de lluvia en esta ocasión que la que se tuvo en el año 2022. Es un dato referencial importante. Ventajosamente, sin que esto deje de ser preocupante, pero ventajosamente y gracias a Dios tuvimos 1/4 de afectación. Es decir, teniendo 55% de lluvia adicional a del 2022, el impacto fue en un 25% de lo que se presentó en el aluvión del 2022.
Ligado a esto, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también informó que desde el 2022 hasta este entonces se han hecho 50 mantenimientos en las estructuras de las quebradas entre la administración anterior y la actual, con una inversión de 1,2 millones de dólares. Nosotros estamos observando a esta hora de la tarde cómo se realizan todavía las tareas de limpieza. Está en un casi 100% limpio algunas de las viviendas de este lugar, y justamente la imagen que estábamos viendo de este edificio es una de las más afectadas. Recordemos que el día de ayer el día martes se acumuló agua en este lugar, colapsó justamente el parqueadero, una pared del parqueadero. Llegó un carro hasta el lugar y otro cayó hacia abajo. De ahí que el alcalde de Quito también informó que hay preocupación entre la ciudadanía por las viviendas afectadas y por los vehículos afectados. Ahí señaló y puntualizó que no hay un marco legal que cubra o que pueda ayudar de alguna manera a los vehículos afectados, y sin embargo señaló que sí hay un marco legal para ayudar a las viviendas afectadas, pero esto va a depender del nivel socioeconómico que estas manejen. También por contarles, estamos viendo en imágenes de dron la quebrada justamente del tejado, en el cual la mañana de hoy llegó el ministro de Transporte y Obras Públicas a este lugar para dar un balance y señalar también que estuvieron 18 maquinarias del Ministerio de Transporte Pública ayudando en la remoción de los escombros de acá, de lo sucedido en La Gasca y la comuna. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde. Regresamos a estudios. Gracias, Juan Miguel, por ese reporte. Y tras el anuncio de repatriación de los primeros 13 presos colombianos, se reconoce un hacinamiento en las cárceles del vecino país. Los internos que se acojan a este recurso no podrán terminar sus penas en el centro penitenciario de Ipiales. Jairo Jacome nos cuenta más detalles. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta cárcel no ha sido tomada en cuenta para recibir a internos que decidan acogerse al proceso de repatriación, al menos acá en la zona de frontera. Y seguramente el ministro de Justicia de Colombia y la canciller de Ecuador anunciaron la primera repatriación de presos colombianos que purgan penas en cárceles ecuatorianas para los próximos días. Vamos a recibir a algunos colombianos que están condenados en cárceles ecuatorianas. Vamos a recibir unos este mismo mes de abril, y seguramente vendrán otros más. Sin embargo, el hacinamiento en el sistema penitenciario del vecino país es reconocido por las mismas autoridades de justicia, que constatan personalmente las condiciones carcelarias, sobre todo en frontera. Colombia ya tiene una situación de hacinamiento del cerca del 24.5%. Recibir nuevas personas privadas de la libertad siempre resulta desafiante para un sistema penitenciario. Por ello piden que la repatriación no sea masiva y se analice de manera paulatina, caso por caso, de acuerdo a los cupos en los centros de rehabilitación, y que sean cercanos a sus familiares en ese país, algo que por el momento no será posible en el caso de Ipiales. Personas privadas de la libertad que vendrían de Ecuador hacia Colombia, y primero preguntamos si llegarían a Ipiales. Lo que se nos ha anunciado es que está descartado que lleguen a Ipiales. Eso porque las instalaciones de la cárcel local de Ipiales no prestan las condiciones físicas para recibir a más internos, y peor aún de forma masiva. Por ello piden que las solicitudes de repatriación se canalicen según los acuerdos internacionales. Existe un convenio, un tratado de Esmeralda, el cual será respetado, que consiste que será repatriado a la medida en que el Estado colombiano vaya solicitando. Y el presidente del Ecuador ha manifestado respetará ese convenio. El presidente Daniel Noboa propuso en enero que unos 1.500 presos de nacionalidad colombiana purguen condenas en su propio país a fin de reducir el hacinamiento carcelario. La capacidad de este centro carcelario es para un poco más de 600 presos, pero se está trabajando en la construcción de nuevos bloques. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias. Amigos, ahora les contamos que el presidente Daniel Noboa cumple agenda en el puerto principal. Durante su recorrido por el Hospital de Especialidades Pulson, aseguró que 140 millones de dólares es la deuda pendiente entre el gobierno y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Bernarda Ceballos nos tiene más detalles a esta hora. Bernarda, buenas tardes.
Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumple agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. Esta mañana estuvo presente en la reinauguración del Hospital Pulson de la Junta de Beneficencia de la ciudad. Durante su intervención se refirió nuevamente a la consulta popular, asegurando que grupos inmiscuidos en la clase política antigua quieren desprestigiar al actual gobierno a puertas de la consulta popular. También se refirió a la deuda heredada que se tiene con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que asciende a los 140 millones de dólares. Escuchemos. Tenemos por delante el desafío de consolidar la paz, de mantener las buenas cifras que teníamos, a pesar de que ciertos grupos, muchos de ellos inmiscuidos también con la clase política tradicional, quieran hacernos quedar mal, especialmente las últimas semanas antes de una consulta popular, porque de la consulta popular saldremos victoriosos. De su parte, el director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil aseguró que ya existe una hoja de ruta con el gobierno actual para poder de esa forma cumplir con los pagos de esta deuda heredada que asciende a los 140 millones de dólares. De su parte, el ministro de Salud aseguró que el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud del país bordea el 80%. Escuchemos. La ruta es larga, pero se comienza a instrumentar ya y los cambios importantes serán en 2 y en 4 meses. El abastecimiento de medicinas es el 80% a nivel del país. El Hospital de Especialidades Pulson ahora cuenta con más de 30 especialidades, más de 1.000 trabajadores entre médicos, especialistas, personal de enfermería y administrativo, 350 camas y 18 quirófanos para poder atender a todas las especialidades médicas, incluyendo el trasplante de órganos. Se tiene previsto que la consulta externa atienda 300.000 consultas al año. A este hospital se trasladará la atención médica de otros hospitales de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. Esa es la información hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Gracias, Bernarda, por ese informe. El Ministerio de Salud tiene hasta este domingo 7 de abril para emitir el reglamento que regula a la eutanasia en el país. La Corte Constitucional, que despenalizó esta figura el pasado 7 de febrero, le dio un plazo de 60 días a esa cartera de Estado para que presente el documento. Él es Julio Bernal, lleva 10 años postrado en una cama, padece encefalopatía anóxica, lo cual le provocó una discapacidad física y mental del 98%. El pasado 20 de marzo estaba previsto que Julio acceda a la eutanasia, figura que fue despenalizada por la Corte Constitucional el 7 de febrero, pero eso no ocurrió. Y el último médico pues que ya habíamos concretado, pero a último momento nos dijo que no iba a poder proceder. Esto porque el galeno explicó a la familia, aún no se ha emitido el reglamento que regule el procedimiento de la eutanasia. Los altos magistrados de la Corte Constitucional en su sentencia dieron un plazo de 2 meses al Ministerio de Salud para que emita este documento. El tiempo vence ya este domingo 7 de abril. Solicitamos una entrevista a esa cartera de Estado para conocer si el documento está listo, pero no obtuvimos respuesta. No obstante, Esteban Ortiz, uno de los médicos convocados por el Ministerio de Salud para aportar con criterios en la construcción de este documento, explica que en el borrador que revisó hacían falta algunos temas que espera hayan sido tomados en consideración por parte de las autoridades. No vi el protocolo, hablemos farmacológico, para entablar una eutanasia activa. Creo yo que si bien el reglamento es más un documento legal regulatorio, a la par, el Ministerio de Salud debería sacar una guía de manejo, es decir, qué tipo de medicamentos, qué tipo de fármacos. Otro punto en el que cree hay un vacío es en cuanto a la eutanasia voluntaria, es decir, cuando el paciente no puede decidir por sí mismo si aplica el procedimiento por su condición médica. En el reglamento que yo pude revisar hablaban sobre el representante legal. Los padres somos representantes legales de nuestros hijos, eso está clarísimo, pero ¿qué pasa cuando hay 4 o 5 hermanos y tal vez uno se opone y los 4 quieren? ¿Quién es el representante legal? El Ministerio de Salud deberá cumplir con el plazo previsto, pues ese reglamento servirá como marco legal hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley que regule este tema. Ese proyecto de ley deberá ser elaborado por la Defensoría del Pueblo, que tiene 6 meses para presentarlo.